Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, queridas hermanas. Hoy vamos a estudiar el Salmo 10. Estamos en este precioso estudio del libro de Salmos y es una bendición, un privilegio el poder conocer un poco más de la palabra de Dios. Estoy muy contenta, con mucho gusto de que nos acompañen. Las felicito, hermanas, por llegar hasta la segunda semana que estamos concluyendo el día de hoy, viernes. Gracias a Dios por su palabra. Hemos aprendido un montón y vamos a aprender aún más. ¿Cuál es el salmo hasta ahorita que más les ha gustado? Cuéntenme. El Salmo 1, el Salmo 3, el Salmo 6, el Salmo 4. ¿Cuál les ha gustado más? De todos hemos aprendido algo. A mí en lo personal me ha gustado mucho el Salmo 8, que habla de la gloria del Señor y la dignidad del hombre. Y también me ha encantado el Salmo 1 desde hace mucho. Es un salmo que lo hago muy personal, que me gustaría, ¿verdad? Me encantaría hacer ese árbol plantado junto a corrientes de agua, meditar en la palabra de día y de noche y dar esos frutos dulces, esos frutos agradables que Dios me permita, ¿verdad? Darlos hacia los demás, hacia los que me rodean. Todavía me falta mucho, hermanas. Estamos en el proceso, eso sí, confiando en la mano poderosa del Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar el Salmo 10. Ya tenemos listas nuestras Biblias, nuestro devocional, nuestra libretita de apuntes para poder compartir con ustedes algo personal de lo que nos habla este salmo. ¿Están listas? Empecemos. Yo voy a utilizar mi Biblia de Ama Dios Grandemente en la versión de Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene la Reina Valera, perfecto. Es una Biblia, la que debe ser, la Reina Valera 1960. Solo que en esta Biblia me gusta porque trae las palabras un poquito más claras para mi vocabulario. Vamos a empezar. Dice aquí, Salmo 10, oración pidiendo la caída de los impios. ¿Por qué, Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Con arrogancia el impío acosa al afligido, que se ha atrapado en las trampas que ha preparado. ¿Por qué del deseo de su corazón se gloria el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor? El impío, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Dice en su corazón, no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Se sienta en el acecho de las aldeas. En los escondrijos mata al inocente. Sus ojos espían al desvalido. Acecha en el escondrijo como el león en su guarida. Acecha para atrapar al afligido y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Se encoge y los desdichados caen en sus garras. El impío dice en su corazón, Dios se ha olvidado. Ha escondido su rostro, nunca verá nada. Levántate, oh Señor. Alza, oh Dios, tu mano. No te olvides de los pobres, porque ha despreciado el impío a Dios. Ha dicho en su corazón, ¿tú no le pedirás cuentas? Tú lo has visto, porque has contemplado la malicia y el maltrato para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú has sido amparo del huérfano. Quiébrale el brazo al impío y al malvado. Persigue su maldad hasta que desaparezca. El Señor es Rey, eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para hacer justicia al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre que es de la tierra. Me viene a la mente cuando muchas veces vemos en lo material o en lo físico que el malvado, el impío, el que no reconoce a Dios, prospera, ¿verdad? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo
Si yo me porto bien, si yo trato de obedecerte, si yo te amo, si yo te sirvo, por qué se favorece él más que yo? ¿Por qué, ¿qué acaso tu justicia no lo ve? ¿Qué acaso él se va a salir con la suya? Pero no, ¿verdad? Dice también que el malvado está como acechando siempre al indefenso, al pobre, al humilde, al desvalido, al huérfano, al afligido, como el diablo, ¿verdad? Que dice que está expectante, viendo a quién devorar, cauteloso, ¿verdad? Viendo a ver quién está descuidado. Pero sabemos que por eso debemos de conocer la palabra, para podernos defender, ¿verdad?, de las acechanzas del enemigo, que debemos de estar firmes y fuertes y confiadas en el Señor, pero no dormidas, no despistadas, ¿verdad?, sino que estando atentas, audaces, buzas, ¿verdad?, buzas. No sé si en su país se utiliza esa palabra, pero estando atentas, estando listas, prestas, no dormidas, no descuidadas, sino también como las vírgenes, ¿verdad? Preparadas para recibir al esposo, ¿verdad? Dice aquí que el Salmo 10 es una súplica profunda que expresa la angustia del salmista ante la aparente ausencia de Dios en tiempos de injusticia y sufrimiento, mientras los malvados parecen prosperar, entre comillas, ¿verdad? Vemos aquí que este salmo pues se divide en 4 partes. La primera es el clamor del salmista a Dios por la lejanía, ¿verdad? Que lo siente lejos de de las circunstancias, no de su corazón, más bien de las circunstancias por las que están pasando. La descripción de la gente malvada es la otra parte. La tercera parte es clamor pidiendo intervención divina. Y la última parte es confirmando que el Señor escucha a los humildes. La pregunta, iniciando el Salmo 10, dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Sintiendo el salmista que Dios estaba lejos. Esta queja refleja la desesperación. El salmista siente que Dios está ausente cuando más necesita de su ayuda. A lo largo del Salmo, pues se describen acciones de los malvados que parecen prosperar, quienes persiguen a los pobres con arrogancia, como abusando de la nobleza de los pobres, ¿verdad? De los indefensos, de los que necesitan ayuda. Y los ven con arrogancia. ¿Cómo es una persona arrogante? Una persona altiva, ¿verdad? Una persona soberbia, tal vez orgullosa. ¿Cómo más lo podremos describir? Es una persona egoísta, que no se va a preocupar, que no hay empatía, ¿verdad? No se va a preocupar por las necesidades de la comunidad o las necesidades del pueblo, sino que se va a preocupar nada más por satisfacerse ella misma. De la mano va con un desprecio hacia Dios, hacia la palabra de Dios. ¿Tú conoces a alguien así? ¿Has tenido contacto con alguien así? Arrogante, soberbio, altivo. Después el Salmo describe la conducta de los malvados. Se jactan de sus deseos. Una persona que se jacta es una persona que se goza, ¿verdad? Que disfruta de su maldad, que disfruta de sus actos, que se justifica ante la injusticia que está realizando. Y actúan sin temor a las consecuencias. Si no tienen temor de Dios, si no tienen temor de sus padres o un respeto hacia sus padres, hacia sus autoridades, tal vez de la iglesia, tal vez de la escuela, tal vez del hogar, pues no le va a importar nada más. Si no tiene un respeto o un temor reverente a las personas que ama, pues tampoco lo va a tener hacia los demás. En el versículo 3 menciona: el malo se jacta del deseo de su alma, pero su alma no es pura, su alma está contaminada. Dice aquí que bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Bendice al que es igual que él. Bendice y halaga a la persona que está en una mala condición.
que no hablan con la verdad, sino que los exaltan más, ¿verdad? Que les promueven más su maldad, su frialdad, su arrogancia. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. En su corazón no está Dios. Sus caminos son torcidos en todo el tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Y él piensa en su corazón: jamás seré movido. Jamás nadie me podrá ganar. Jamás nadie me podrá quitar. Ustedes han conocido personas así. ¿Cuál es nuestra reacción ante esas personas? Dios nos ayude y tenga misericordia de ellos, que puedan ver, ¿verdad?, el mal que hay en su corazón. Dice la palabra que Dios ve de lejos al altivo. Y después dice: llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. En estos tiempos hay muchas personas que hacen fraude y que no les importa que los exhiban, no les importa que la gente sepa que son unos engañadores, ¿verdad? Se mueven constantemente del lugar. No les interesa si le hacen el daño a una persona mayor o a una persona joven. No se tocan las entrañas, no tienen empatía, no tienen sensibilidad ante los demás. Dice aquí: se sienta en acechos cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Pueden llegar hasta derramar sangre, ¿verdad?, para salirse con la suya. Sus ojos están acechando al desvalido. Acechan oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro y nunca lo verá. Ahí es la descripción perfecta de la gente mala, ¿verdad? Todos estos versículos, desde el versículo 2 hasta el versículo 9, describe perfectamente cómo son las personas malvadas, las personas impias, ¿verdad? Que cada vez se les hace más duro el corazón, cada vez se les hace más fácil hacer la maldad. El versículo 12 empieza con la exaltación, la esperanza de la justicia divina y la exaltación de Dios. A pesar de la injusticia, a pesar de la angustia, el salmista cree en Dios, su esperanza está en Dios. Confía en Dios, confía en el poder de Dios, en la voluntad de Dios. Y dice: levántate, oh Jehová. Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres, porque desprecia el malo a Dios. En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Es como si retaran también a Dios, ¿verdad? De que nunca van a recibir un juicio, nunca van a recibir las consecuencias de sus actos, que siempre salen avantes ante cualquier maldad que hacen. Dice aquí que a ti se acoge el desvalido. Pues es la esperanza del que no tiene ayuda, ¿verdad? El que no tiene... Pero desvalido no solamente como físicamente, sino desvalido porque sabe que solo Dios puede ayudarlo, que sabe que no con sus propias fuerzas son las luchas. Tú eres el amparo del huérfano. Dios es el amparo de nosotros, es nuestro refugio. Del que está solo, del que está quebrantado, del que está dolido, del que está desvalido, del que está padeciendo por alguna enfermedad, por alguna prueba difícil, pues Dios es su refugio. Dios es su refugio. Dice el versículo 15: quebranta tú el brazo del inicuo. Quebrántalo, Señor. O sea, vuélvelo a ti nuevamente, ¿verdad? Que reconozca, que se humille ante ti. Dicen a veces que cuando más alto subimos, hablando del ego, ¿verdad? Del egocentrismo, pues más fuerte va a ser la caída. Entonces, muchas veces es mejor reconocer nuestras faltas antes de que empiece la caída, ¿verdad? Persigue la maldad del malo hasta que no hayas ninguna.
hasta que pague sus consecuencias, ¿verdad? Hasta que sea limpio otra vez, a que se purifique otra vez. Es que Dios es tan bueno, Dios es tan hermoso, que a pesar de que el malvado haya hecho muchas cosas malas, si él se arrepiente, si él se humilla ante Dios, pues Dios lo perdona. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, porque su amor lo cubre todo. El amor, multitud de errores, ¿verdad? Y Jesús vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo tenga salvación por medio de él. Para que el mundo tenga, para que las personas tengamos vida eterna a través de Jesús. Por eso derramó su sangre. Por eso fue ese cordero inmolado, que no abrió su boca para defenderse, que fue como un cordero, ¿verdad? Sin fuerza, sin voluntad. Él siendo Dios, pudiendo con una palabra destruir, que los discípulos, que en este caso pues también entramos tú y yo, hermana, caminemos hacia una misma dirección unidas, porque formamos parte del mismo cuerpo de Cristo. Todas con diferentes virtudes, con diferentes dones, con diferentes talentos, con diferentes caracteres, con diferentes emociones. Pero Dios te ha puesto un don, un talento, que hay que rendir a Dios, ¿verdad? Y luego el versículo 16 dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Dios siempre escucha las oraciones, eso no hay duda. Dios siempre escucha mi oración. Dios siempre escucha mi clamor. Y Jehová es rey eternamente y para siempre. Dios es el mismo Dios desde la creación del mundo. Jehová es rey eternamente y para siempre. Y el versículo 18, para terminar, dice: para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Este salmo nos recuerda que en momentos de dificultad es natural cuestionar a Dios. ¿Dónde estás, Señor? No me abandones. ¿Por qué no has actuado? Ayúdame, ¿verdad? Siempre podemos cuestionar a Dios. Pero también nos anima a buscar consuelo en la fe y a confiar en que Dios actuará a su tiempo. La oración es una herramienta poderosa para enfrentar la adversidad y encontrar la fortaleza. La fe es creer que la justicia divina de Dios, tarde o temprano, a su tiempo, se manifestará. Pero siempre va a realizarse, eso no cabe duda. Al tiempo de Dios, al momento de Dios, que Dios quiera, Él va a actuar. No desesperes. Hay un salmo también, ¿verdad?, que dice: esperé pacientemente a Jehová. Esperemos pacientemente a Jehová. Y en otro texto dice: porque la paciencia, las pruebas producen paciencia. Y es verdad. Tenemos que aprender a tener paciencia. ¿Que es muy difícil? Sí, sí es difícil. Claro que se puede lograr, porque nuestra esperanza está en Dios. A veces cuando estamos esperando parece que no llega el fin. Parece que no somos escuchadas. Pero Dios siempre obra. Hermana, si tú estás pasando por una situación difícil, no pierdas la esperanza. Sigue confiando en Dios, sigue orando a Dios, sigue clamando a Dios. Sigue buscando su justicia, cualquiera que sea tu situación. Dios está a tu lado. Dios te lleva de tu mano derecha, de la mano derecha, dice el Salmo, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, hermanas. Ha sido un placer el poder compartir con ustedes. Las felicito por terminar la semana 2, Salmo 10. La próxima semana, primero Dios, estudiaremos del Salmo 11 al Salmo 15. Si ustedes tienen oportunidad de compartir algo más dentro del grupo, dentro del canal de YouTube, está perfecto. Canciones, salmos, alabanzas, versículos que les llame la atención, todo que nos edifique, siempre va a ser bienvenido. Oraciones también, me han pedido oración y con gusto por las necesidades
que se presenten, vamos a estar orando. Recordemos que nuestra esperanza está en Dios. Y dedicarle un tiempo, deleitarnos en la palabra de Dios, meditar en ella, saborearla, reflejarla y llevarla a nuestra vida, siempre va a ser edificante para nuestras vidas y para los que nos rodean. Vamos a orar rapidito por la palabra de hoy. Señor, gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de aprender un poquito más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, trae entendimiento a nuestras vidas, sabiduría. Ayúdanos a llevarla por obra. Aleja de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, a esa gente malvada, a esa gente impia, Señor. A todo engañador, lo echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús. Señor, que tus ángeles acampen alrededor de nosotros. Que tus ángeles nos sigan guiando, Señor. Que tu Espíritu Santo podamos obedecerle, escucharle. Gracias, Padre, porque sé que nos has librado de muchas batallas, Señor, y no por nuestras fuerzas, sino por tu justicia, sino por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas. Te pido las bendigas en donde quiera que ellas estén, que puedan disfrutar de estos momentos y que podamos seguir adelante unidas en un mismo sentir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El Señor les bendiga. Hasta luego.